Saludos a todos. Sabemos que solo el amor de Dios nos mantiene con vida. Él provee, Él sana, Él protege, Él restaura, Él fortalece, Él nos guía y nos guía hacia una vida mejor. Cree, hermano, porque cuando lo haces, lo imposible sucede en la vida. No te desanimes, todo pasa y pronto veremos su poder manifestado en gran manera en cada uno de nuestros hogares y nuestras vidas. Aleluya, amén. Y así queremos comenzar la lección número 9 de la segunda unidad del tema Dios promete un reino justo. El texto áureo dice: yo, Jehová, soy amante del derecho y aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Se encuentra en Isaías 61, verso 8. El título de la lección: El Señor ama la justicia. Y vamos a compartir los 3 objetivos para la clase. En este momento, los objetivos, el primero es explicar la esperanza de vindicación para los justos y fieles. Anhelar la salvación y restauración del pueblo de Dios. Y comprometerse a tomar decisiones justas en la vida cotidiana. Una lección muy interesante, está basada en el libro de Isaías. Si no tiene el leccionario, puede buscar su Biblia en Isaías, capítulo 61, los versos del 8 al 11, y capítulo 62, los versos del 2 al 4. Dice así la palabra del Señor. Porque el Señor ama la justicia y odia el robo y el crimen. Él les dará fielmente su recompensa y hará con ellos una alianza eterna. Sus descendientes serán famosos entre las naciones. Todos los que vean reconocerán que son un pueblo que el Señor ha bendecido. Yo me alegro en el Señor, me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su salvación, me ha cubierto de victoria. Soy un novio que se pone su corona, o una novia que se adorna con sus joyas. Porque así como nacen las plantas de la tierra y brotan los retoños en un jardín, así hará el Señor que brote su victoria, que todas las naciones entonen cantos de alabanza. Las naciones verán su salvación, todos los reyes verán tu gloria. Entonces tendrán un nombre nuevo que el Señor mismo les dará. Tú serás una hermosa corona real en la mano del Señor tu Dios. No volverán a llamarte abandonada, ni a tu tierra le dirán destruida. Palabra del Señor para nuestras vidas. Y recordemos que cuando vemos la injusticia en el mundo en que vivimos, es fácil para nosotros sentirnos impotentes, enojados, desesperados. Cada día se ve más corrupción y maldad. Buscamos la ayuda de otras personas, del gobierno, de las empresas, vamos a la alcaldía, buscamos muchísima ayuda. Y en esta lección vamos a ver la contestación a esta gran pregunta. ¿Qué esperanza hay de que mejoren las condiciones de las personas impotentes, humildes y oprimidas? Tengamos el análisis de la Escritura con el hermano Richard López. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor. Apreciados hermanos y amigos, que Dios les bendiga a todos en este día, a todos nuestros hermanos de la Iglesia Evangélica Unida de Puerto Rico en la Misión Paso Seco,
en la Iglesia Evangélica Unida de Santa Isabel, nuestra iglesia madre, así como a todos nuestros amigos y hermanos que puedan ver esta clase en este día. Dios les colme de ricas y abundantes bendiciones. Hoy nos toca, como en los últimos domingos que hemos estado ofreciendo la clase del día, pues hoy, día 26 de abril de 2020, nos toca también ofrecerles, para la gloria de Dios, la clase para el día de hoy, cuyo título es El Señor ama la justicia. Es la lección número 9 que está contenida dentro de nuestro leccionario, el discípulo, que es el leccionario que hemos estado usando hace ya algún tiempo. El pasaje principalmente, como muy bien mi esposa y su hermana, la hermana Sandra Torres, les introdujo, está en Isaías capítulo 61. Y hoy, además de utilizar las notas que el leccionario, el discípulo contiene, también vamos a utilizar algunas notas y comentarios del libro Experimentado en Quebranto del doctor Samuel Pagán, que de hecho es el autor también de la lección de este día y de las últimas que hemos estado examinando a través de los profetas del Antiguo Testamento en nuestra Biblia. Así que utilizando el discípulo y el libro Experimentado en Quebranto, estudio de los cánticos del siervo del Señor, del doctor Samuel Pagán, vamos a estar desarrollando la lección para el día de hoy en Isaías capítulo 61. Así que todos tengan a su mano el leccionario o sus Biblias para ir examinando el capítulo 61 del libro de Isaías. Comenzamos esta lección con una pequeña, un pequeño video donde se muestra al Señor en la sinagoga leyendo precisamente el primer verso el primer verso y la mitad del segundo verso del capítulo 61 de Isaías, cuando él se presenta para comenzar su ministerio, diciendo que delante de todos en aquel momento se había cumplido la profecía. Así que lo utilizamos como introducción de manera que podamos entender y descubrir todo lo que el pasaje nos tiene que decir en este día a cada uno de nosotros. El pasaje, como habrán podido notar, pertenece al tercer segmento del libro de Isaías, conocido como el Trito Isaías o como el tercer Isaías, como ya habíamos explicado en la lección 6 del pasado 5 de abril. Isaías se divide en 3 secciones que cubre un amplio marco en la historia de Israel como pueblo, pero sobre todo se destaca por su mensaje profético acerca del Mesías. Esta sección descubre para el pueblo la vocación y la misión del siervo del Señor que había sido depositado en sus manos y que se le está hablando al pueblo, a los deportados en Babilonia, y se les trata de explicar o profetizar o hacerle ver lo que iba a ser su nueva situación social, política y espiritual, las que ellos iban a enfrentar cuando regresaran a su tierra en Jerusalén, en Israel. Esta clase como tal está enmarcada dentro del tema general de Dios promete justicia, y comienza en su preámbulo poniendo ejemplos de actos de injusticia. Cuando usted lee la introducción de la lección para este día, comienza a hablar de actos de injusticia. Pero, ¿qué es injusticia para usted? Preguntamos en esta mañana, en este día. ¿Qué es injusticia? ¿Qué es injusticia para mí? ¿Qué es injusticia para un norteamericano? ¿Qué es injusticia para un dominicano? ¿Qué es injusticia para un doctor o para un pordiosero?
¿Qué es injusticia para cualquier persona que está padeciendo de distintas situaciones en la vida? ¿Qué es injusticia? ¿Cómo usted definiría la palabra injusticia si se le pregunta en este día que dé una definición de lo que es la palabra injusticia? Bueno, pues si nosotros nos lanzamos a buscar una definición de lo que es la palabra injusticia, de acuerdo a cómo se define en los distintos diccionarios, vamos a encontrar las siguientes definiciones contenidas en cada uno de los distintos diccionarios que usted puede buscar. La injusticia es la falta o ausencia de justicia, de bien común y de equilibrio en referencia a un suceso, a un acto o a una situación de hecho, a un status quo, como menciona la definición. Puede referirse a la ilegalidad, a la negligencia, a la mala conducta o al abuso que no ha sido corregido o bien sancionado por el sistema legal o sistema judicial, y también al no respeto por los derechos tanto de los individuos como de la sociedad en conjunto. Ustedes pueden ver ahí algunas fotos tratan de representar de alguna manera lo que es la injusticia, representada primero por un pie pisoteando a unas personas, y así el más grande pisotea al más pequeño y sigue la cadena, y podríamos pintarlo como que la injusticia se puede mirar de esa manera. También han podido ver un cuadro donde la justicia está tratando de ser impartida, pero hacia un lado vemos cómo se compra la justicia, y lamentablemente en nuestra sociedad hemos padecido, hemos oído y hemos sabido de muchos casos donde lamentablemente esto ha sucedido. Así que la injusticia, nosotros podremos ver que es el beneficio de algunos en pos del perjuicio de otros, cuando algunos de los valores como el respeto, la verdad, el amor al prójimo, la solidaridad o la ética no se toman en cuenta y son dejados a un lado. También usted puede observar la foto de Platón, que define la injusticia como la desigualdad de condiciones que se presenta ante una sociedad como resultado de la discriminación que sufre un grupo respecto a otro. La injusticia social puede ser vista como un déficit en el acceso a los derechos, bien sea económicos o sociales. Así que, como usted podrá notar, la injusticia depende en muchas maneras de quién está siendo objeto de la situación. Y unos pueden mirar la injusticia de una manera y otros de otra. Y es en ese marco de justicia que ha sido el tema de las lecciones de los últimos domingos, que esta lección de hoy se desarrolla. Y Isaías 61, poniendo como marco de referencia todas estas definiciones que hemos visto, vemos a Jesús citando precisamente las palabras con las que comienza este capítulo en Lucas, capítulo 4, los versos del 18 al 19, que es el pequeño video que le mostramos al comenzar. Cuando leyó para el pueblo en la sinagoga, se detuvo en la mitad del verso 2 del capítulo 61, después de las palabras a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Allí dice la escritura que cerró el libro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque Jesús había sido escogido para traer un mensaje de liberación y restauración a su pueblo. Su trabajo habría de estar directamente relacionado con la implantación de la justicia. La liberación logra que Dios sea exaltado, engrandecido y alabado, bendito sea su nombre. Así que cuando usted es liberado de la opresión,
sea la opresión del pecado o de cualquier situación que lo tiene oprimido, y usted logra liberarse de eso, su sentimiento es de gozo, es de felicidad. En el contexto bíblico teológico es un lugar, es el momento para exaltar al Señor, engrandecer al Señor y alabar al Señor. El resto del capítulo, del verso 2 del capítulo 61 dice: y el día de venganza del Dios nuestro. Esto se cumplirá cuando Jesús vuelva a la tierra otra vez. Ahora estamos bajo el favor de Dios. Su ira todavía no ha llegado. Si seguimos leyendo el capítulo, vamos a ver cómo se va desarrollando el tema. Y miramos y vamos y vemos que bajo el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Dios había ordenado a los sacerdotes de Israel que se pararan entre él y su pueblo. O sea, eran los encargados de llevar la palabra de Dios al pueblo y tratar de satisfacer las necesidades, tratar de lidiar con los pecados del pueblo de Dios y ser intercesores entre el pueblo y Dios para que Dios perdonara esos pecados. Ahora, bajo el nuevo pacto, luego de que Cristo viene a la tierra, bajo el nuevo pacto, todos los creyentes, dice el apóstol Pablo, somos sacerdotes ante Dios, y eso también lo hemos discutido en lecciones anteriores, y cuando leemos la palabra de Dios y procuramos comprenderla, confesamos nuestros pecados directamente al Señor, también ministramos a otros. O sea que esa función sacerdotal que en Cristo Jesús nosotros se nos ha delegado, la cumplimos en nosotros mismos cuando leemos la palabra, nos redarguye, pedimos perdón al Señor, confesamos nuestros pecados y al mismo tiempo estamos ministrando y predicando la palabra a otras personas. Esa es la función dual que el Señor en Cristo nos ha delegado a la iglesia y a cada uno de los que la componemos. En este pasaje nosotros vemos al ungido de Dios, que tiene la autoridad. El ungido de Dios tiene la capacidad para llevar a cabo la voluntad de Dios. El ungido ha sido enviado, ha sido autorizado por Dios para desarrollar un ministerio de salvación a la comunidad necesitada que está ansiosa de recibir un mensaje esperanzador en medio de nuestros tiempos. Óigame, lo mismo podríamos decir del día de hoy. Gracias al Señor le damos porque estos medios nos permiten transmitir precisamente ese mensaje de esperanza en medio de estos tiempos. Y porque el mismo llamado que recibió el siervo del Señor en el contexto de Isaías 61, que sabemos que es la profecía acerca del Mesías, de Cristo Jesús nuestro Señor, la hemos recibido nosotros. O sea, nosotros tenemos esa orden de parte del Señor de llegar a la comunidad, a esa comunidad que hoy está encerrada, que hoy está simplemente acuartelada, para recibir un mensaje, pero ese mensaje no puede ser un mensaje desalentador o un mensaje de angustia, no, tiene que ser un mensaje de esperanza, porque en medio de los tiempos que vivimos, Cristo está presente como el siervo que ha sido llamado para traer esa esperanza, para impartir justicia en medio de cada uno de nosotros. Y la iglesia, que somos su representante, hemos sido llamados precisamente para cumplir con esa labor de llevar un mensaje de esperanza a todos los que hoy sufren. Porque miren, sufrimos por muchas razones. Nuestros errores, las faltas de otros, las injusticias, sea de parte del gobierno o de cualquier otra entidad. Cuando sufrimos por nuestros errores, obtenemos muchas veces lo que merecemos. O sea, cuando somos nosotros los que nos equivocamos, pues miren, tenemos que sufrir las consecuencias de esos errores que hemos cometido. Ahora, cuando sufrimos a causa de otros o por la injusticia que se está cometiendo en contra de nosotros o de otro cercano a nosotros, entonces tenemos que entender que Dios en el cielo se enoja y que nosotros deberíamos de la misma manera enojarnos. Pero Dios, dice la Escritura, ¿verdad?, que en su misericordia
dice que su pueblo ha sufrido bastante. Y es interesante porque en Isaías, ya a la altura del capítulo 61, estamos viendo ya el pueblo en su retorno. Acuérdense que hemos dicho en la vez anterior que discutimos acerca de Isaías, que Isaías se da en 3 tiempos, o sea, una profecía antes del destierro, una que se da durante el destierro en Babilonia, y esta parte del libro que se da para el retorno, donde Dios ha visto ya a su pueblo que ha sufrido bastante, ya se ha cumplido el tiempo que Él mismo pautó para enseñarles que era mejor estar con Él que estar lejos de Él. Así que viendo a su pueblo que ha sufrido bastante, llegó la hora de recompensarles, de traerle cambiar lo que están viviendo. Así que va a recompensar a los que sufren por la injusticia, dice el pasaje de Isaías. Dios saldará las cuentas. Dios saldrá al encuentro de su pueblo. Y su objetivo es comunicar una palabra que tiene como finalidad transformar las realidades de dolor en experiencias de liberación y felicidad. Y me encanta esto que acabo de decir, porque Dios sale al encuentro de su pueblo, nos ve sufriendo en este momento histórico que estamos cada uno de nosotros. Estamos también sufriendo, estamos lejos de nuestros familiares, no podemos libremente deambular, hacer las cosas que comúnmente hemos hecho. Y yo creo que es el tiempo, y yo siento del Señor que es el tiempo donde ya Dios dice, mira, mi pueblo ya está sufriendo, ha sufrido bastante, y es momento de comunicar que algo transformador viene para no solamente Puerto Rico, sino para el mundo. Claro, en la medida que el mundo quiera reconocerle como único Señor y Salvador, eso se va a dar prontamente o más tarde, pero sé que ha de venir. Es el mensaje de Isaías en esta mañana. O sea, es el mensaje de comunicar esa transformación de esta realidad que vivimos de dolor en una experiencia liberadora, una experiencia de felicidad. Y no creemos en las cosas automáticas, no creemos en una teología fácil donde no para de sufrir ni nada de esas cosas. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios ha prometido que a su pueblo que ha sido fiel llega un momento de que a pesar del dolor que ha sufrido, a pesar de la agonía que pueda estar padeciendo, llega el momento de transformar todo ese dolor y toda esa agonía en una esperanza rehabilitadora y sobre todo de felicidad, de algo nuevo. Por eso Cristo simboliza ese nuevo pacto, la transformación hacia algo nuevo en nuestras vidas. Y se llevan a cabo en beneficio de la gente. Miren, esto es interesante porque el pasaje nos habla de que todo esto se hace en beneficio de la gente pobre, la gente herida del corazón, la gente que está prisionera, la gente que está cautiva, la gente que está enlutada, angustiada, afligida. Si usted va al pasaje de Isaías capítulo 61, esa es precisamente la manera en que comienza el Señor a hablarnos, y cómo Cristo lo hizo en la sinagoga en el pasaje de Lucas que mencionamos hace un rato. Dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día, ¿verdad?, de venganza. Eso va después, pero hasta donde leyó Jesús dice, a proclamar el año de la buena voluntad. Pero sobre todo yo quisiera enfatizar el hecho de que el Señor comisiona al siervo para predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos, a los quebrantados, a los que necesitan ser libertados. O sea que todo este mensaje de hoy está dirigido a todos aquellos y a la gente que tiene su corazón herido
su corazón quebrantado, se siente prisionero, cautivo, la gente que está enlutada, que en esta hora se ha perdido no solamente seres queridos, sino que ha perdido muchas otras cosas y por eso está en medio de un luto y están afligidos, están angustiados. Mire, para estas personas, el mensaje de esta lección de hoy le habla directamente al corazón. Y es que la escritura es tan profunda y tan real que en ella encontramos una contestación a todas nuestras situaciones. Y yo doy gloria a Dios por eso. Si usted se busca el verso 10 del capítulo 61, allí menciona al esposo, al novio, y es el lenguaje figurado que se utiliza en la escritura para describir al Mesías y a la iglesia. Es el lenguaje donde se describe al pueblo de Dios en unión a Cristo, en unión al Dios que nos ha creado. Y nosotros, hermanos, también podemos vestirnos con la justicia de Cristo. Cuando creemos en Él, venimos a ser parte de ese pueblo que se viste como una novia que se atavía para recibir a su novio para la gloria de la eternidad con Él. Y damos gloria al Señor por esa experiencia tan tremenda que tenemos en Él. Ya en Isaías 62, de los versos que se han leído, nosotros podemos mirar cómo el celo de Isaías por su nación, el deseo de ver que toda la obra de salvación sea finalizada, provoca que ore sin cesar. Y esa debería ser nuestra actitud constante, orar sin cesar, esperando la salvación de Israel, o sea, esperando la salvación de su pueblo. Debemos tener el mismo celo que tuvo Isaías para procurar que se haga la voluntad de Dios. Así cada uno de nosotros deberíamos tener ese mismo celo de que sea la voluntad de Dios la que se cumpla en todo momento. Esto es lo que queremos. Es lo que el profeta quería decir cuando dice oramos. O sea, venga tu reino. Cuando el Señor, miren, cuando el Señor enseñó a los discípulos, que ellos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Él le dijo, mira, ustedes pues oráis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, que se haga tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. Pues ese espíritu de esa parte de la oración es lo que Isaías y nosotros queremos decir cuando digamos oramos, cuando decimos venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. Lo que queremos decir con insistencia es vamos a orar insistentemente por los demás. Vamos a orar insistentemente por este mundo. Vamos a orar insistentemente para que las cosas cambien y habrán de cambiar en el nombre del Señor. La gente de Jerusalén tendrían nuevos nombres. La gente que iban a regresar a su tierra, a Sión, como es conocida Jerusalén, se le va a llamar pueblo santo, redimidos de Jehová, bendito sea su nombre. ¡Wow! Ese es el nuevo nombre que iban a adquirir aquellos que son fieles al Señor. Pueblo santo, redimidos de Jehová. Y hoy en día, hermanos, nosotros los creyentes también tenemos nuevos nombres. Nosotros nos llamamos cristianos. Somos parte de ese cuerpo que Dios ha llamado en Cristo para hacer su voluntad y alabarle y glorificarle por siempre. En Primera de Pedro, de hecho, se nos llama también de otra forma. En Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 5, se nos dice que somos sacerdocio santo, pueblo adquirido, bendito sea su nombre. El espíritu de Isaías, hermano, el espíritu del Señor está en medio de su iglesia. Y el espíritu, tal y como lo dice, lo define en Isaías, en todo el libro de Isaías, porque podemos ver en todo el libro de Isaías distintas formas en que se le llama el espíritu. El espíritu en Isaías nos dice que es el espíritu que da sabiduría, el espíritu que da inteligencia,
el espíritu que da conocimiento y temor de Dios. El Espíritu de Dios nos trae abundancia. El Espíritu de Dios lleva a cabo la palabra de Dios. El Espíritu de Dios es el maestro, es el mensajero, es el consejero, es el Mesías, es el siervo de Dios al que se le da el Espíritu y el que a su vez da el Espíritu a su iglesia. A través del Espíritu, hermanos, los verdaderos hijos de Dios van a prosperar y prosperarán en el nombre del Señor. El Espíritu de Dios envió a Isaías a profetizar. El Espíritu ungió al siervo de Dios para proclamar las buenas nuevas. El Espíritu de Dios se afligió por el pueblo de Dios. El Espíritu de Dios los pastoreó, se acercó, estuvo con ellos, los guió. El Espíritu está con nosotros, bendito sea su nombre. El Espíritu es la manifestación, hermano, divina que nos inspira, que nos desafía, que nos orienta, que nos impele, que nos ayuda, que nos consuela, que nos fortalece y nos afirma y afirma a los creyentes en el momento oportuno. O sea, cuando creemos que ya no tenemos fuerzas, cuando sentimos desvalidos, cuando creemos que ya no hay más que hacer, es ahí entonces donde el Señor se levanta y nos afirma en medio de las crisis. Él es la revelación de Dios que nos ayuda y ayuda a los creyentes a descubrir la voluntad divina en medio de las muchas cosas, en medio de las muchas voces que orientan y que también desorientan a la sociedad. Porque, óigame, hay muchas voces que se levantan y hablan de calamidad, hablan de profecías a veces que no son necesariamente voz de Dios y tienden a desorientar y a poner en aflicción a la gente, pero no, el Espíritu orienta en medio de ese amalgama de voces que quieren hablar en nombre de Dios y no son voz de Dios. Porque es la gracia de Dios es la que nos permite descubrir las verdaderas necesidades y los dolores del mundo y la sociedad. Miren, hemos sido llamados como iglesia para eso, para descubrir esas necesidades, para mirar esos dolores del mundo, los dolores de la sociedad. Hemos sido llamados para desarrollar programas que respondan adecuadamente, no a los gastos eclesiásticos, ni a los deseos denominacionales, sino a los problemas inmediatos y específicos del pueblo. Somos una iglesia que en el contexto de Isaías 61 hemos sido ungidos para una misión. Y la unción y la misión de la iglesia a través del Espíritu dentro del contexto de Isaías viene para capacitarnos a descubrir, a discernir esa pobreza de alma y de vida que vive la gente. Nos llama a responder con autoridad y valentía y nos impele a responder efectivamente a sus desafíos y nos capacita para superar sus raíces y eliminar sus consecuencias. Bendito el nombre del Señor. La gracia de Dios nos desafía a hablar y a actuar, a predicar y a vendar heridas, a consolar y a sanar, a edificar y a servir. El objetivo de Dios es cambiar la suerte de la gente, cambiar su condición desesperada, intervenir en medio de la vida misma para transformar los ambientes de muerte en vida. El Señor no se alegra del sufrimiento y la desesperanza de los pueblos, ni disfruta la opresión de individuos y naciones. Como iglesia, somos llamados de manera elocuente para afirmar la importancia que tiene Dios para la gente, para la vida, para aquellos que están en necesidad. Esa unción, esa misión del siervo
que es delegada en la iglesia, en cada uno de nosotros. Ese llamado que Dios nos hace, reclama de su iglesia, que vende heridas. Nos reta a movernos de nuestro entorno homilético y pedagógico y nos vayamos al mundo de lo real, de lo concreto, de la voz evangélica elocuente, con palabras rebuscadas y muy bonitas, a la palabra de acción. ¡Wow! La lección de este día nos reta profunda y tremendamente a realizar la misma misión del siervo que fue llamado, del siervo del Señor que fue comisionado, del siervo del Señor que fue enviado para llevar, como dice Isaías 61, esas buenas nuevas a los cautivos, a los afligidos, a predicar el año agradable del Señor. En medio de estos tiempos, en medio de esta crisis, Dios nos llama a seguir siendo voz profética en medio de nuestros tiempos. Y como dice Habacuc, para que se avive tu obra en medio de los tiempos y en medio de los tiempos se haga conocer. Alabamos el nombre del Señor y le bendecimos en este día. Dios te bendiga, Dios te guarde y espero que esta lección, que se convirtió más en una predicación de mi parte, y me perdonan en este día porque me apasionó profundamente este pasaje y ciertamente nos dejamos llevar por el fuego del Espíritu, pero es el Señor el que controla y sabe por qué el mensaje tiene que ser llevado de una manera determinada para aquellos que lo necesitan escuchar en este día. Que el Dios Trino esté con cada uno de nosotros, nos bendiga y nos guarde hoy y siempre. Amén, amén y amén. Escuchemos el resumen de la lección y la oración final a cargo de nuestra hermana Sandra. Dios les bendiga, Dios les guarde en este día. Luego de compartir este análisis de la lección, queremos dejarlo con 3 puntos importantes en el resumen. El primer punto importante es que, al igual que Isaías, cada uno de nosotros puede tener un encuentro sublime con Dios delante de su trono. Y lo más importante, una experiencia así implica una gran responsabilidad. El segundo punto, Isaías respondió al llamado de Dios y llegó a ser uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Fue especialmente usado para profetizar la venida del Mesías. Una gran experiencia que tuvo, ¿verdad?, de parte del Señor. Y el tercero, muchos no entenderán ni recibirán el mensaje de que Cristo viene otra vez, pero una vez que hayamos visto al Señor como Isaías, Pablo y otros, no podemos volver atrás y no podemos quedarnos callados. Así, hermanos, damos por finalizada la lección y vamos a pasar a la oración que aparece también en el leccionario. Vamos a hacer la nuestra, vamos a hacer esta oración en estos momentos y vamos a inclinar nuestros rostros. Si tiene el leccionario, como le digo en la clase, búsquelo y repita conmigo. Señor Jesús, tú le hablaste a tus discípulos acerca del Padre. Abriste la puerta para que nosotros pudiésemos ir de frente a su trono. Gracias por ese privilegio y mientras esperamos tu retorno al mundo, seguimos anunciando la gloria de Dios, el Rey, el Señor de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.